la parte de la norma que tiene que ver con el diseño de la infraestructura de un centro de datos. Esta norma se las acabo de enviar a correo. Bueno, es una traducción, de una vez les cuento que es una traducción. Habrán palabras, por ejemplo, que no, parece que no van a coordinar. Realmente estas normas vienen es en inglés, solo que aquí ya se hace pues una traducción. ¿Sí? Habrá algunas palabras que no coordinen mucho, pero bueno, la mayoría sí coordina con todo esto que está aquí. Esta es la norma entonces que maneja la EIA-TIA. La EIA-TIA es una entidad que se encarga de hacer las normas para la parte de infraestructura tecnológica y en este caso la EIA-TIA pues tiene esta norma que se llama la TIA 942. Y la 942 pues es exclusivamente una norma para dar parámetros sobre los centros de datos que se manejan en telecomunicaciones. Entonces, esta norma es la base para hablar la parte de telecomunicaciones. Digo la base porque realmente la base, aunque aquí hay muchas cosas que hablan, aquí no está el dibujito por este lado, no. Vamos a ver si por aquí hay un dibujito que estaba viendo de... Ah, bueno, este. Hay referencias, en este caso, a las normas que aplican en la 942. La 942 se centra mucho en la parte de los datos, del centro de datos o del data center, pero no significa que no haya otras normas que estén relacionadas. Y en este caso, las normas que ustedes vieron de cableado estructurado anteriores, en este caso la 568 con la que ustedes vieron, digamos que uno lo asimila por el ponchado de los cables y la terminación de los cables, pero esa norma pues habla del estándar del cableado para edificios comerciales y los requisitos. Entonces, esa norma 568, que es parte del cableado, también se aplica en muchos aspectos hasta la 942. Entonces, esto es fundamental pues también conocerlo, porque esto también nos da un poquito más de claridad en muchas de las cosas que a veces no se encuentran en la 942. Por ejemplo, aquí en la 942 no es que se centre mucho en el cableado específicamente de cobre, eh, o de pronto en los recorridos como si se centra la 569, ¿sí? Que este es el estándar pues para las vías o los espacios o lo que a veces llamamos como recorridos del cableado estructurado. Entonces en esta parte, esta norma pues sí tiene relaciones con otras que ya ustedes habrán escuchado o les habrán mencionado, ¿sí? Todo esto, por ejemplo, de la 568, cuando ustedes trabajaron con fibra óptica, pues una norma que le permite manejar pues estándares de la fibra óptica es la 568 también, aunque en su parte B3 que habla específicamente pues de la fibra óptica, ¿sí? Y de los requerimientos que debería tener pues un edificio para que maneje fibra óptica. Entonces, eso es una relación en este caso. La 606, que también es conocida por la administración. Recuerden ustedes que cuando ustedes utilizan cables, eh, sea de fibra, sea de cobre, o sea un cable de tipo coaxial, también se necesita administrar la infraestructura. O sea que la 606 es parte fundamental también de esa administración. La organización de ese cableado es importante. Recuerden que en esta 606 es donde nos mencionan algo que se llaman las etiquetas. Y esas etiquetas pues también tienen que ver con el cableado y cómo se marca todos esos espacios que estén en la infraestructura. Entonces, esas tres ahí más la 607, que es otra también que se refiere, donde habla de puestas a tierra, ¿sí? O del sistema que tiene que tener pues un sistema de puesta a tierra eh, adicional. Pues todo eso es la parte de cableado estructurado que en algún momento pues se ve inicialmente. Entonces, esto es relacionado con esas normas porque pues se siguen las normas y varían pues algunas cositas muy pequeñas o se refieren a cosas que ya en estas normas se han mencionado. Entonces, por eso es importante la parte de cableado estructurado para llegar a este punto, porque esas normas son de conocimiento o deberían ser de algún conocimiento referencia para hacer pues algunas cosas que aquí no menciona específicamente. ¿Bien? La variación, y es así, no la tomamos mucho, son estas que están en la ANSI también.
son otras marcos de referencia, son otras normas adicionales. Por ejemplo, aquí si ustedes ven está una norma que está con la parte eléctrica, porque pues ya saben que el cableado tiene que ver con la parte eléctrica, y otras normas adicionales que también se van a tener en cuenta, como esas normas de protección de equipos. Por ejemplo, en el caso de que de pronto haya un incendio o una conflagración en una sala de ellas, pues también tiene que haber medidas de protección con estas áreas. Entonces van a haber otras normas adicionales que pues también las siguen y también pues se referencian eh, como apoyo a esta 942. ¿Listo? Entonces esa 942 es como la base, pero no significa que no se relacione con otras normas que inclusive ella menciona, porque esa es la parte inicial que tiene la norma, ¿no? Las referencias que en algún momento pues se van a tener también para algunos detalles pues que no se mencionan específicamente aquí en el cableado estructural. Entonces esa partecita es para que lo tengan en cuenta. Yo aquí los tenía en una presentación, ya se las muestro. ¿Dónde está esto por acá? Transición. Cierto que este me quita este título ya. Listo. Entonces, la infraestructura es la TI. Recuerden que es importante, pues, la parte de servidores es supremamente importante porque a través de la infraestructura se están moviendo servicios, ¿sí? A través de esas redes que en algún momento ustedes tienen, se mueven servicios y esos servicios los están ofreciendo servidores. Servidores que son, independientemente del sistema operativo, servidores que están diseñados en Windows, es que están diseñados en Linux, donde se montan servicios y en ese montaje de servicios es lo que se ofrece a los clientes. Entonces, una parte fundamental es siempre tener en cuenta que estos modelos son servidor, cliente-servidor, y que eso es algo que pues es básico desde las redes. Las redes son un montaje o son un parte de la infraestructura que siempre nos van a mencionar que son cliente-servidor o que tienen un modelo cliente-servidor. Y eso es fundamental pues también en los conceptos de redes. En la infraestructura pues pasa lo mismo. El modelo predominante es el de servidores y de clientes. Los dispositivos de red ustedes ya saben que son importantes, ellos son los que van a mover la información. Si se dan cuenta o se darán cuenta más adelante, los dispositivos de red que son los switches y son los routers, son los que van a manejar la carga de información en los data centers. Entonces, por eso es que la parte de troncales, la parte de VLAN y la parte de enrutamiento es importante porque eso se aplican en estos dispositivos de la infraestructura. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene a unirse pues esa parte que en algún momento uno dice, no, eso VLAN no se utiliza en ningún lado. Pero realmente ese es el fuerte de la infraestructura de data center. Manejar VLAN y otros sistemas pues que son bastante avanzados también que se avanzan en las VLAN y en esa separación que nosotros tenemos del tráfico en cada una de las VLAN. Los medios de comunicación también son supremamente importantes. Recuerden que esos son los medios que utilizamos para hacer conexión y para transmitir esa información. Vuelve y juega, eso es parte de las normas también y de lo que ustedes pues también conocen como medios, sea cableado de cobre, sea fibra, igual esos son medios. Y ya viene pues la otra parte de la infraestructura que es supremamente importante, que termina siendo el centro de datos. Bien, esos centros de datos, pues por supuesto en un modelo cliente-servidor, es el que va a recibir o albergar los servidores. Ese es el punto especial que tenemos para colocar todos los servidores si tenemos un espacio como el centro de datos. Por supuesto, eso tiene que tener equipos de redes, tiene que tener switches de capa 3, tiene que tener routers, ¿sí? Porque todos esos son parte de los equipos de red, ¿sí? Y otras cosas adicionales en otros sistemas también. Por ejemplo, los controles de acceso o la parte de seguridad es muy importante. Las fuentes de energía adicionales, y no estamos hablando de la parte eléctrica en general del edificio o de la infraestructura, sino lo que está dentro para soportar que el sistema pues tenga que funcionar 24 horas al día durante todo el año. Entonces son más bien los sistemas como de soporte de energía que tienen adicionalmente estos centros.
Como estos manejan muchos equipos, cientos y hasta miles de equipos, todos estos sistemas pues en algún momento tienen sistemas de enfriamiento adicionales y sistemas de protección como los sistemas contra incendios. Entonces el centro de datos termina siendo un conjunto de sistemas que se ponen a funcionar pues todos al unísono, digámoslo así. Bien, en este caso entonces el centro de datos, que en algún momento pues ha evolucionado desde hace mucho tiempo. La 942 no es una norma reciente, es una norma pues relativamente viejita ya. Ya estamos en otra revisión, si no estoy mal, en la C. En este caso, esa norma de infraestructura pues ha ido evolucionando, ¿sí? Todo de la mano pues de algunas empresas que siempre han llevado pues como la batuta en esos cambios de la norma y en esas mejoras que en algún momento pues están implementando. Esos son comités que en algún momento pues se realizan y esos comités pues a nivel internacional o de pronto a nivel regional pues empiezan a tener sus normas, ¿sí? Y también hacer recomendaciones. Uno de los comités que se utiliza a nivel de Latinoamérica también tiene que pues estar pendiente de las normas ISO. Si hay unas normas regionales, perdón, si hay unas normas regionales, pues entonces también tocaría mirar qué recomiendan en este caso. Las normas, aunque sean regionales, siempre van a cada país y cada país escoge o modifica su norma. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, aquí tenemos el ICONTEC y el ICONTEC ya nos traslada lo que ellos han visto de las normas y nos coloca pues una norma ya un poquito más aterrizada si la quieren ver así pues para el país. Sí, pero eso es y sigue siendo igual una serie de especialistas que se reúnen para crear pues esas normas y adaptarlas a cada uno de los países. En cuanto a esos temas, los que van así como más avanzados son, en cuanto a normas, son los peruanos. Los peruanos han tomado pues muy en serio esa parte de la infraestructura de data center. Ellos no solo seguían pues por la norma 942, sino que ellos también pues le adicionan algunas cosas que ellos consideran pues que están relacionadas y que la norma de ellos pues debería también contemplar. ¿Sí? Habrá cosas que no son detallistas en las normas como la 942, pero pues ya como esto es regional, esto se puede convertir también en cada país o se puede adaptar. Entonces ahí es donde los comités de cada país pues pueden agregarle otras cosas a las normas, ¿sí? Y empezar a cubrir pues otros temas que de pronto no sean tan específicos. Aunque hay un marco de referencia que en este caso pues es la 942. Y ahí, ¿por qué hablamos tanto de data center? Porque en este mundo de data center o en este mundo de los centros de datos, la tendencia siempre es la información y todo lo que está relacionado alrededor de la información. Por ejemplo, uno de los campos que nos comenta la Alianza de Ethernet es un organismo que pues está pendiente de las últimas tecnologías de Ethernet, está pendiente de cuáles son las actualizaciones, las implementaciones que se da. Entonces ellos ya se dieron cuenta que en algún momento pues todo lo que está moviendo información pues es parte de la tendencia. Y ahí es donde van a empezar a aparecer pues estos términos, por ejemplo, como automatización. Ahí está, por ejemplo, un momento donde hay un vehículo que por supuesto tiene una serie de sistemas, tiene una serie de sensores. Se puede monitorear el funcionamiento pues de cada uno de los sistemas que estén involucrados o los subsistemas del carro y efectivamente pues todo termina siendo controlado con un sistema central y pues puede analizar muchas cosas, ¿sí? Y eso es una tendencia, que una infraestructura de automatización pues ayude a facilitar pues ese monitoreo de todos los subsistemas que tiene, por ejemplo, un vehículo. En el caso de la información, por ejemplo, que utilizan las empresas, eh, es una tendencia ya hace muchos años que tengamos una infraestructura en la nube
y que la empresa haya dejado esa infraestructura física dentro de la empresa y se haya trasladado a una tendencia que llevamos hace mucho tiempo que se llama la nube, donde efectivamente pues digamos, toda su infraestructura dejó de existir físicamente dentro de la empresa y se empezó a trasladar a otro sistema eh, de pago que utiliza Internet y que efectivamente pues en algún punto del planeta tendrá pues un sistema de data center que ofrece el servicio. Entonces los data centers pues sí, están interconectados entre ellos, están ofreciendo servicios y toda la infraestructura de muchas empresas pues se trasladó a la nube y esa nube pues sigue siendo data center pero gigantes, ¿sí? Que ofrecen servicios pues a muchas empresas. Ahí es cuando las tecnologías o las tendencias de esa infraestructura pues también requieren números grandes. Si ustedes se fijan ahí hay eh, algunos datos de conexiones y de velocidades que tienen que ver con las conexiones que se utilizan recientemente. Y si ustedes se fijan, las conexiones de los data centers, pues son conexiones bastante elevadas que están utilizando hasta 10 gigabytes por segundo. Y eso es una conexión pues supremamente rápida. ¿Sí? Esa es una tendencia que se tiene para ese tipo de conexiones. Habrá otros sitios pues que tienen un poquito menos, pero igual las tendencias que ustedes ven ahí como 10 gigas ya se están quedando cortas, ¿sí? De pronto 10 gigas de aquí a unos años pues será lo mínimo, ¿sí? La conexión inalámbrica también va a tender a lo mismo, ¿sí? A subir la cantidad de gigas, bueno, claro, en menor medida porque ellos no son tan rápidos, pero las tecnologías, por ejemplo, que se implementen a futuro como la 5G, pues va a empezar a subir las velocidades de transmisión. Y No, eso de son hecho ya tecnologías. se está implementando el 6G en Japón, ¿no? Ya están sobre 6G. Sí, lo que pasa es que, pues, digamos que como ya está en investigación, el problema es que no esté implementado en todo el resto del mundo una tecnología. Entonces, nos volvemos disparejos por ejemplo, en Sudamérica, porque aquí implementación de 5G solo hay dos países que están haciendo la tarea y los demás pues están ahí como mirando a ver si no, todavía están en estos estudios. Entonces, pues sí, llega lento, pero pues la idea es que llegara pues mucho más rápido. Igual sí es la tendencia a ir mejorando las tecnologías de comunicación. Por eso les decía que las conexiones de ahorita pues están oscilando entre 100 y 400 gigas para centros de datos, ¿sí? Y estamos hablando de centros de datos muy grandes, ¿no? Que por supuesto pues tienen sus propias conexiones, digámoslo así, su propia infraestructura y esa es la tendencia pues por la misma aplicación que se está soportando dentro de esos data centers y los mismos servicios que están ofreciendo esos data centers. Entonces, por supuesto, como eso es una cantidad impresionante de gente que va a solicitar servicios de esos data center, pues la velocidad de conexión a esos data centers pues tiene que ser muy alta. Y ahí es donde ustedes van a ver pues las tecnologías más avanzadas en ese tipo de conexiones, ¿sí? Y no es raro pues encontrar ese tipo de velocidades. Si ya nos quedamos con escenarios un poquito más pequeños, pues no hay tantas velocidades o tan altas velocidades, porque una empresa, pues, no, este no es, perdón. Bueno, sí, aquí al ladito está una empresa, pues, de pronto llega a conexiones de 100 gigas, ¿sí? Y eso, pues, cambiando su infraestructura y cambiando, pues, todas las cables y conexiones y equipos. Pero pues no es por ahora muy normal, por ejemplo, en nuestro país que las tecnologías pues sean tan rápidas en todas las empresas. Pero igual eso es un cambio que en algún momento va a ser forzado con el tiempo y pues todas las tecnologías pues a medida que van creciendo van obligando a la gente a que se utilice esas nuevas tecnologías. Lo normal sería, bueno, eso sería conexiones de alta velocidad y de baja, pero lo normal sería, por ejemplo, que nuestros proveedores de servicio pues tuvieran pues las más altas velocidades. Recuerden que los proveedores de servicio van a tener una cantidad impresionante de equipos, ¿sí? Estamos hablando de routers, estamos hablando que ellos también van a tener dentro de sus infraestructuras data center. Por supuesto, habrá haber switches, router, servidores, eh, toda esa infraestructura de un ISP, pues es lo mismo
se maneja, pero esta vez pues pensando en ofrecer los servicios. Ahí es donde vamos a encontrar pues también que los ISP tienen sus propios servidores montados en un data center y eso pues puede ser uno de los trabajos normales, ¿no? No solo tenerlo en una empresa, sino que los ISP pues se van encargando también de ese tipo de cosas. Y si no es en la nube, como habíamos visto en la gráfica anterior, termina siendo en el ISP. Esa es una de las tendencias que se ha llevado pues los últimos años. En cuanto a velocidades, la misma eh, tendencia que nos estaba contando la alianza de Ethernet, ya ellos tienen planeado que a futuro pues ya esas tecnologías de 400 gigas pues ya queden obsoletas y por supuesto ellos ya están en el proceso de dimensionar esas tecnologías mucho más rápidas como la de 800 gigas y las de 1.6 teras. Entonces, esas tecnologías, pues para futuro ellos calculan que de aquí al 2030, pues ya va a ser las velocidades más altas que se manejen. Y vaya uno a saber pues, si alcanzan a hacer una tecnología mucho más veloz. ¿Eh? Entonces, esa tecnología o ese gráfico que ustedes ven ahí, esas son las velocidades y más o menos los tiempos en que se manejaron ese tipo de velocidades. Si ustedes se dan cuenta, las velocidades como 10 megas, 100 megas, eso es de los 80, de los 90, ¿sí? Y las tecnologías de 1 giga pues son antes del 2000. Ahí es donde salieron todas esas tecnologías que ya empezaban a tocar el giga eh, como velocidad de transmisión. ¿Sí? Entonces, eso es viejito. Desafortunadamente, pues eso ya pasó hace muchos años, pero bueno, todavía ahí, hasta en el simulador manejamos estas velocidades todavía. Lo normal sería pues ya tener conexiones muchísimo más rápidas. Bien. Esa es una evolución la que ustedes ven ahí. Eh, esas velocidades que ustedes ven ahí de 400, 200 son muy comunes en los data centers más grandes. Sin embargo, se está volviendo común, por ejemplo, los 25 y los 40 para data centers de otros tamaños, por ejemplo, tamaños pequeños, ¿sí? De data center, de pronto hasta muy pequeños, pero pues siguen teniendo altas velocidades, ¿no? 40 gigabytes pues es bastante, o 25 gigabytes son enlaces bastante rápidos. ¿Sí? Pues esa es la proyección que tienen también los señores de la alianza de Ethernet, ¿sí? Que son los que están pendientes de esas tecnologías de conexión Ethernet. Lo que ustedes ven ahí son factores de forma que también tendrían que modificarse, que por supuesto eso es del lado izquierdo ustedes ven interfaces de conexión de una representación del RJ45, que eso es un cable de cobre. No especifica cuál categoría, pero más o menos dice, bueno, esto es el tipo de conector que se utiliza, ¿sí? No importa la categoría, categoría X. Y después empiezan a aparecer pues los transceivers que manejan fibra óptica. ¿Sí? Entonces, esos transceivers también van a tener que evolucionar. ¿Sí? Los transceivers ahorita pues hay tecnologías viejitas como estos transceivers que se llaman SFP. Perdón, me salí de la gráfica. Estos transceivers que son SFP, esos son los, digamos, los normalitos para tecnologías, por ejemplo, de 1 giga. Disculpe, ¿qué es eso de transceiver? Transceiver es un conversor de fibra óptica. Recuerden que eso va dentro de un equipo que recibe la fibra óptica. Si conectamos una fibra óptica, que es un medio, a un equipo, tiene que haber algo que la convierta de una señal de luz a una señal eléctrica o electrónica. Entonces, tiene que haber un conversor y ese transceiver es un receptor que hace esa conversión. Entonces, eso es lo que debería tener un equipo o la posibilidad que debería tener un equipo como por ejemplo un switch o un router. ¿Sí? Si usted le quiere meter fibra óptica, pues tiene que haber un puerto que reciba la fibra óptica, por supuesto. Entonces, esas velocidades y esos materiales que en algún momento están manejando, pues sí, van a tener que evolucionar porque van a también tener sus propios límites. Entonces, esos transceivers o esos adaptadores, junto con la fibra, pues van a tener que evolucionar también. O sea, eso va a haber cambios o esas, digamos, evoluciones van a tener una serie de cambios que va a implicar también, pues, manejar otras tecnologías adicionales en cuanto a, por ejemplo, los switches o los conectores que van a recibir los medios. ¿Sí?
los medios también, por supuesto, van a cambiar un poquito, pero pues todos esos sistemas son parte de los cambios que va a haber a futuro. Si usted quiere tener velocidades altas, mire que hasta en esto toca pensar, ¿sí? No es la misma 400 gigas a través de un cable de cobre, ¿sí? De pronto a futuro tengamos eso, pero pues ahora no tenemos eso, así que necesitamos fibra y esa fibra pues requiere pues ciertas tecnologías y ciertas modificaciones para llegar a alcanzar esas velocidades tan altas, ¿sí? Entonces sí va a haber cambios también en los factores de forma. ¿Listos? Bueno. ¿Cómo está relacionado? Regáleme un segundo aquí. Voy a cambiar la forma de compartir. Porque bueno, esto es un video adicional que tengo acá. Voy a tener aquí la forma de compartir para colocar movimiento. Ahí está. Y venga a ver si esto lo puedo correr aquí. O en YouTube. Regáleme un segundo. En YouTube. Pongámoslo en YouTube de una vez. Tuve que desconectarme yo varias veces porque cuando se reconectaba sin audio. ¿No le ocurre? Sin audio. ¿Sí? Entonces luego vuelvo y arranco. Bueno, conexión. ¿Has oído hablar del Edge Computing? No, no tiene. Mi conexión está un poquitín lenta, pero bueno, esperamos que corra aquí. Es más mi hardware que otra cosa que la conexión, pero bueno. Este video nos habla de algo que también es tendencia. ¿Listo? Tendencia en tecnología. Y en este caso la tendencia en tecnología pues se aplica a los data centers. ¿Listo? Entonces esto es relación con todos los data centers. Como les decía, el data center tiene datos, información y todo lo que se esté aplicando en información y datos pues tiene que ver con el data center. ¿Listo? Bueno, entonces pongamos cuidado aquí un momentico. Este creo que está en español. No tiene nada que ver con este señor, ni con estos. ¿Has oído hablar del Edge Computing? No, no tiene nada que ver con este señor, ni con estos. Pero, ¿sabes por qué está revolucionando la forma en que nos conectamos a la red y será una de las claves del 5G? Para entender el Edge Computing, antes es importante entender a qué huelen las nubes. Perdón. ¿Cómo funciona la nube? La nube, o cloud, es la tecnología capaz de almacenar y procesar todos nuestros archivos y datos en la red, sin necesidad de hacerlo en nuestros dispositivos. Así, cada vez que subes un documento, foto, vídeo a plataformas como iCloud o Dropbox o Instagram, o consultas tu correo electrónico, estás usando la nube. A todo este tráfico de datos, sumátele el incremento que ha traído consigo el IoT o Internet de las Cosas, que es tremendo. Esa información se almacena y procesa en grandes centros de datos y aunque esta tecnología supone un avance tremendo, no está libre de ciertos problemas. Puede llegar a ser muy cara y además consume mucha energía. Por otra parte, y aquí viene la principal desventaja de cara a los usuarios, la latencia, que es el tiempo que tarda el servidor en recibir la señal generada por el usuario, puede ser elevada. Esto se debe a que los grandes centros de almacenamiento y procesamientos de datos, lo que llamamos la nube, pueden estar a cientos o miles de kilómetros de los usuarios. Vamos, que si tu tostadora está conectada todo el día, dale que te pego enviando datos a San Francisco, mejor que esperes sentado. Y aquí es donde entra en juego el Edge Computing. El Edge Computing resuelve este problema creando una red de malla de microcentros de datos que acercan literalmente la nube al usuario, reduciendo significativamente la latencia. Para que os hagáis una idea, subir un archivo de 1 giga al Edge puede ser hasta un 300% más rápido que subirlo al cloud. Con el Edge Computing estamos llevando la capacidad de cómputo de los datos al filo de la red, o sea, lo más cerca posible de los usuarios. Por ejemplo, en el caso de un operador de telecomunicaciones, ese filo de la red podrían ser las centrales telefónicas que están más repartidas geográficamente y por extensión más cerca del usuario final. Además, el Edge Computing aporta más seguridad, privacidad e incrementa la calidad y fiabilidad del procesamiento de datos, unas características que se ven potenciadas cuando combinan con redes flexibles, altamente adaptables a las necesidades de cada momento y en las que ya está presente la inteligencia artificial. Y te preguntarás, ¿en qué beneficia el Edge Computing a los usuarios y las empresas en el día a día? Pues imagínate estas situaciones. Estás conduciendo un coche conectado y el sensor del vehículo es capaz de identificar y comunicarse con otros elementos del entorno, otros coches, semáforos, peatones, ciclistas. En esos casos en los que circulamos a velocidades considerables, cada milisegundo
Estaba pensando lo mismo. Déjame un segundo porque aquí debería haber una imagen y no la veo. Otros elementos del entorno, otros coches, semáforos, peatones, ciclistas. En esos casos en los que circulamos puede significar la diferencia entre tener o no una colisión. O si eres cada milisegundo de ciclistas, en esos casos elementos del entorno, otros y el sensor del vehículo es capaz de identificar y comunicarse con otros elementos del entorno, otros coches, semáforos, peatones, ciclistas. En esos casos, en los que circulamos a velocidades considerables, cada milisegundo de retraso en la latencia puede significar la diferencia entre tener o no una colisión. O si eres gamer como yo, ¿y si no te hiciera falta tener una consola física dependiente de actualizaciones constantes para disfrutar de los mejores videojuegos del momento? Con el Edge sería posible, ofreciendo una experiencia de juego libre de tirones. Para las empresas podemos destacar los drones de vigilancia 5G, que permiten, por ejemplo, supervisar en tiempo real el estado de determinadas infraestructuras, carreteras, vías de tren y todo eso sin necesidad de mandar un técnico de manera presencial. Esperamos haberte ayudado a entender mejor el concepto de Edge, ya que estamos seguros de que dentro de poco estará muy presente en nuestras vidas. ¿Listo para ir al filo de la red? Bueno, ese era... dame un segundo. Tenemos aquí la compartida y la cambio a texto e imágenes. Listo. Esa era pues entonces una de las tendencias que también tenemos ahorita en infraestructura que se está poniendo de moda. Si anteriormente era la nube como centro de almacenamiento, se dieron cuenta pues que efectivamente la nube tenía un problema y era la latencia. En este caso la latencia es ese retardo que nosotros tenemos en esa ida y venida de esa información, en ese recorrido que tiene que hacer la información. Y por supuesto ir hasta una nube es bastante demorado. Va a tener un retardo en algún momento en ir y venir esa información. Por supuesto el Edge entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser parte de la infraestructura y esa parte de la infraestructura pues ya va a estar un poco más cerca, ¿sí? Es algo así como cuando ustedes tienen el concepto de almacenar información temporalmente mientras que se va reproduciendo, por ejemplo, un video. Si ustedes se acuerdan, ese almacenamiento de información pues se va cargando el video, así usted no lo esté reproduciendo, y eso hace que sea más fácil reproducir ese video pues de forma continua. Si de pronto nosotros no utilizáramos esa carga adicional, ¿sí? Como si fuera un caché, esa información pues efectivamente de pronto tendríamos que esperar a que se cargara el video y después esperar otro rato a ver el pedacito que se cargó y otra vez volver a esperar a que se cargara, ¿sí? Y eso pues es una demora y eso también tiene que ver con el concepto de latencia. Esa demora pues la van a reducir con los edge computing o con acercar mini centro de datos o centros de datos más pequeños, por ejemplo a nivel del proveedor de servicios al ISP, o acercarlo a inclusive las empresas. Entonces la empresa ya no va a tener el supercentro de datos gigantesco, sino lo que va a tener la empresa es un centro de datos más pequeñito conectado a la nube, ¿sí? Va a sacar la información de la nube, pero pues la va a tener almacenada para que el usuario pues no tenga que ir hasta la nube, sino directamente al servidor Edge o al centro de datos Edge que tenga pues ahí dentro de la empresa o en el proveedor de servicio que sería más cerca igual. Recuerden que los data centers por lo general están en ciertos países y por supuesto no es que tengamos todos los data centers aquí al lado de nosotros muy cerca, sino que hay data centers que pues efectivamente nos ofrecen servicios desde muchas otras localidades a nivel mundial. Entonces pues igual va a generar algún tipo de latencia o de demora en ese tipo de conexiones. Entonces la tendencia va a ser la computación Edge, que va a requerir que en algún momento pues también tengamos data center de ese tipo, ¿sí? Muy pequeños o micro data center como llamaban ellos, también pues más cerca de los empleados o más cerca de los clientes a los cuales se ofrezca el servicio. ¿Listo? Esa es una tendencia también que está relacionada aunque uno no crea. ¿Listo?
La otra 5G, de la que estábamos hablando ahorita también. Vamos a ver si compartimos por aquí también este video. Muy sencillo sobre la tecnología 5G. Muy básico, pero pues es parte de... Muy buenas, soy T24 y he venido a explicaros el 5G de manera rápida y sencilla para que lo entendáis hasta vosotros, simples humanos. 5G significa quinta generación de las comunicaciones móviles. Ahí, evolucionando como los Pokémon. Pikachu. Primera generación. Fue lanzada en Japón en 1979. Utilizaba tecnología analógica e hizo posible que llamarais por teléfono de manera inalámbrica. ¡Chasquete! Segunda generación. Despuntó en Finlandia y alrededores y efectivamente fue el salto a la telefonía digital. Fue el boom de los SMS y de escribir raro desde vuestros móviles indestructibles. La velocidad de datos era muy baja, pero ¿quién necesitaba internet teniendo el juego de la serpiente? Tercera generación. Por primera vez os pudisteis conectar a internet de verdad y llevar el correo en el móvil. Fue la época de las Blackberries hasta que en 2007 apareció el todopoderoso iPhone. Think different. Think big. Aquí empezasteis a ir a tumba abierta, ya que la velocidad máxima del 3G se estima en alrededor de 2 megabytes por segundo. Solo os diré que el término banda ancha móvil se aplicó por primera vez con esta tecnología, pero no cobró auténtico sentido hasta la llegada de la cuarta generación, que surge de la convergencia entre redes fijas e inalámbricas. Su velocidad oscila entre los 100 megabytes por segundo hasta 1 gigabyte. Y aunque ya lo hacíais antes, gracias al 4G, por fin pudisteis ver vídeos, hacer compras online o interactuar en vuestras redes sociales a todas horas. Por fin teníais internet a tope en vuestros bolsillos. Lo malo es que esta red se está empezando a saturar debido a que cada vez tenéis más cacharros conectados, por lo que el 5G os va a llegar como agua de mayo. El 5G os traerá velocidades de datos significativamente más rápidas, hasta 20 GB por segundo, mayor número de conexiones, latencia mucho menor y ahorro de energía, entre otras mejoras. Todo esto hace que el salto del 4G al 5G no sea un salto evolutivo más, sino un cambio total, ya que la cantidad de información y la forma en la que la compartiréis se volverá casi ilimitada. ¡Porque el 5G lo va a conectar todo! Pero eso os lo contaré en el próximo capítulo. Hikaru kumo tsuki no ku fly away. Karada yoniru. Bueno, esa era la relación que tenemos también con la tecnología 5G. Se va a implementar también unida, como ustedes se dieron cuenta, también con el EDGE. Los vehículos, que era uno de los ejemplos que nos estaba mostrando, pues son conexiones que se van a hacer de forma inalámbrica. Ahí es cuando puede intervenir pues estas tecnologías como la 5G para transmitir datos. Y por supuesto pues esas tecnologías como transmiten datos pueden estar conectadas a servidores o a centros de datos tipo EDGE, que están mucho más cerca de esos dispositivos pues que están utilizando ese tipo de conexiones. Entonces vuelve y juega tendencias que en algún momento pues se tienen que aplicar en tecnología pues para estar relacionados con lo que estamos haciendo, que en este caso pues va a partir de una infraestructura como un centro de datos. Bueno, este también tiene que ver un poquito con 5G, más con los usos, pero bueno, ya vamos a mirar aquí un momentico este. Muy buenas, soy T24 y hoy hablaremos del 5G, más concretamente de sus usos. Y claro está, lo haremos de manera amena y divertida para que lo entendáis hasta vosotros, simples humanos. ¡Eso! ¡Fiesta! El 5G tiene una latencia bajísima de apenas 2 milisegundos. Eso nos permite cosas que antes no eran posibles, como que un cirujano maneje un brazo robótico a cientos de kilómetros de distancia sin apenas retraso. ¿Gasas? ¡Gasas! ¿Bisturí? ¡Bisturí! ¿Wi-Fi? 5G. ¡Oh, yes! Del mismo modo que también podrá usarse para la telemedicina. Muy bien, señor Rodríguez. Ahora vamos a proceder a realizarle la PCR online. Uy. Otro uso importante tiene que ver con labores que conllevan riesgos para la integridad del ser humano, como el apoyo en los incendios o la desactivación de bombas. ¡Bomba! Pues casi hubiera preferido que explotara. ¡Un movimiento sexy! Otro uso que ya se está llevando a cabo es el de la vigilancia de vías ferroviarias.
ver, George, te dije que te trajeras drones, no clones, drones. Aunque sin duda, donde se le sacará más provecho al 5G será en el gaming. ¡Gol! ¡No! Y por supuesto, el 5G supondrá un antes y un después en la realidad aumentada. ¿Sí? Uy, imposible. Me pillas en una fiesta. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy sobre el 5G, una tecnología que está despegando y lo revolucionará todo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento. Bueno, esa era más de los usos de el 5G. Y, bueno, aquí también hay uno de las, también relacionado con esa tecnología de 5G, que también es cortico. Muy buenas, soy T24 y hoy hablaremos del 5G, más concretamente de sus usos. Y claro está, lo haremos de manera amena y divertida para que lo entendáis hasta vosotros, simples humanos. ¡Eso! ¡Fiesta! El 5G tiene una latencia bajísima de apenas 2 milisegundos. Eso nos permite cosas que antes no eran posibles, como que un cirujano maneje un brazo robótico a cientos de kilómetros. Muy buenas, soy T24 y hoy hablaremos del 5G, más concretamente de sus cualidades. Y por supuesto, lo haremos para que lo entendáis hasta vosotros, simples humanos. ¡Eso! ¡No! ¡Velocidad! El 5G os permitirá navegar hasta 20 gigabits por segundo, 10 veces más rápido que en la actualidad. Será algo así como pasar de ir en un fiesta a subirte en un cohete. ¡Yeah! ¡Hasta el infinito y más para allá! Se podrá, por ejemplo, descargar una película completa en segundos y será clave en procesos que requieran grandes resoluciones como el 8K o la realidad virtual. ¡Sí! ¡Venid a por mí, trolls de los c******! Aquí os espero con mi espada para meterosla por el c******. Latencia. La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un dato dentro de la red, que con el 5G podría reducirse hasta los 5 milisegundos. Muchísimos menos que los actuales 50 milisegundos del 4G. Me acabo de saltar los dientes de latencia. Este dato es especialmente importante para, por ejemplo, los coches autónomos, para minimizar su tiempo de respuesta. Kid. Me necesitas, ya lo sé, Michael. ¡Oh, qué pedazo de latencia! ¡Densidad! La densidad es la capacidad que tiene la red para que muchos dispositivos estén conectados en la misma zona. Esto supondrá el despegue definitivo del Internet de las cosas, como las Smart Cities o la comunicación entre vehículos. Yo tenía preferencia en Google Maps híbrido, que eres un híbrido. Anda y ajustate el GPS, que hueles a diésel que echa para atrás. Porque pasaremos de unos 50.000 terminales por kilómetro cuadrado con el 4G a nada menos que ¡1 millón! Voy a ser el primero en esto nacer a 1 millón. El primero en esto nacer a 1 millón. ¡Ven aquí, p*** dragón! ¡Pelea conmigo! ¡Que no tienes lo que hay que tener! Bueno, listos. Ese era de la parte de 5G. Vuelve y juega tecnología. Si ustedes se dieron cuenta, velocidades hasta 20 gigas, lo que se está esperando de esa tecnología. Y por supuesto, esas velocidades pues son bastante altas para tener relación con lo que se maneja dentro de los data centers. Vuelve y juega dentro de lo que se espera que es una tendencia de data center edge. Más cerca a esos dispositivos que pues están creciendo por millones, que esa es una de las cosas también que mencionan, por ejemplo, que es el Internet de las cosas. Esa parte donde usted está buscando pues que efectivamente prácticamente que todos los dispositivos estén conectados de alguna forma a una red, y eso va a ser pues mayor movimiento de información y de datos. Y los usos, pues si se dieron cuenta, son muy variados.
Entonces, pues eso también está atado con ese tipo de infraestructuras, ¿no? Lo que se vaya a manejar o el uso que se le vaya a dar a ese tipo de infraestructuras. Aquí ya hay otra tecnología, regálame un segundo a ver si cargamos aquí en YouTube. También tiene que ver con el uso que se le puede dar a los data centers. Realmente esto ya está en funcionamiento hace bastante tiempo. No mucho, pero sí unos pocos años. Muy buenas, soy T24 y hoy os voy a explicar la inteligencia artificial para que lo entienda hasta vuestra inteligencia de simples humanos. ¿Humanos simples? ¿Qué es lo mismo? ¡Historia! En 1950, el matemático Alan Turing habló por primera vez de cómo construir máquinas inteligentes y probar esta inteligencia en su artículo académico Maquinaria de computación e inteligencia, el cual comienza preguntándose, ¿pueden pensar las máquinas? Pues claro que podemos pensar, abollao. ¡Pensar en matar a los humanos! Pero no fue hasta 5 años después cuando John McCarthy organizó unos seminarios de verano en la Universidad de Dartmouth, en los cuales se usó por primera vez el término de inteligencia artificial para el nuevo campo, evitando de este modo la estrecha teoría de los autómatas y la cibernética, muy centrada en la retroalimentación analógica. ¿Cómo que analógicos? Lo que te ha dicho. En esos años, concretamente en 1957, Frank Rosenblatt inventó el perceptrón, considerado como la primera neurona artificial. ¡Una neurona! ¡Igual que yo! En los siguientes años, los algoritmos de aprendizaje mejoraron. Tanto es así que, en 1970, uno de los organizadores del evento de Dortmund se atrevió a asegurar a Life Magazine que... En menos de 8 años conseguiremos una máquina con la inteligencia de un ser humano. Spoiler, nunca sucedió. No fue hasta la década de los 80 que John Hopperfield y David Reinhardt introdujeron las técnicas de Deep Learning, que permitieron a los ordenadores aprender a partir de la experiencia. Y más adelante, Edward Feinbaum introdujo los sistemas expertos, que imitaban la toma de decisiones de los seres humanos. En las siguientes 2 décadas, la inteligencia artificial siguió evolucionando hasta que, en 1997, Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, fue derrotado por Deep Blue de IBM. Jaque mate. Vale, pero al FIFA te fundo. Por último, en 2016, AlphaGo, un programa de la empresa DeepMind de Google, venció al maestro de Go Lee Sedol. Y en 2017, la supercomputadora Libratus venció a los mejores jugadores de póker del mundo. Me llaman Libratus porque les libré de todo su dinero. ¡Para quedármelo yo! ¡Malditos gatos de carne! Pues no nos ha llamado analógicos el tío. Sosiega, R2, sosiega, no te enruines, máquina. Bueno, esa es otra tecnología también que está pues de moda, también basada en el manejo de información. La inteligencia artificial ya se dieron cuenta que está avanzando bastante rápido y se ha crecido bastante, y pues por eso es que está relacionado con esas tendencias que se van a manejar pues en los data centers. Bueno, realmente ya se está manejando en los data centers ese tipo de tendencias, pero eso es parte de las tecnologías que pues van a ver implementadas también en data center, o de los usos que se le puede dar inclusive a un data center pues para el manejo de información y para aplicar esas tecnologías que ustedes ven, ¿no? Todo relacionado junto con los avances que estamos teniendo. Muy buenas, soy T24 y hoy vamos a seguir con la inteligencia artificial. A ver si esta vez pilláis algo, simples humanos. Sí, pues como no pillen un resfriado. ¡Tipos! La inteligencia artificial se clasifica en 2 categorías principales: la basada en funcionalidad y la basada en capacidades. Basada en funcionalidad. Empezamos con la máquina reactiva, que no tiene poder de memoria ni capacidad de aprender de acciones pasadas. Como por ejemplo, Deep Blue de IBM. ¡Ja! Pero igualmente te ganó. Oh, bled. Seguimos con la teoría limitada, que usa información pasada para tomar mejores decisiones, como lo hacen los GPS. Te dije que giraras a la izquierda. ¿Pero tu izquierda o mi izquierda? Hay 2 inteligencias artificiales más en esta categoría, que son la teoría de la mente y la inteligencia artificial autoconsciente, pero la primera aún está en desarrollo y la segunda sigue siendo hipotética. Como la mía, que ni está ni se la espera. No. Basada en capacidades. En esta categoría tenemos la Artificial Narrow Intelligence, con una combinación de memoria limitada y reactiva. La mayoría de las aplicaciones de IA actuales recae en esta categoría. Ok, ahora, ¿cuántos son 3 más 2? Ay, qué paciencia.
También tenemos la Artificial General Intelligence, que es capaz de enseñar, aprender, entender y rendir como un humano. Ha dicho rendir como un humano, ¿no? Pues ya está. Y por último, la Artificial Super Intelligence, que realiza tareas mejor que los humanos por su capacidad superior de procesamiento de datos, memoria y toma de decisiones. Aunque hoy en día no existen ejemplos en el mundo real. ¿Qué te crees tú eso? Entre estos tipos de IA encontramos el famosísimo Machine Learning, que es la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento de la inteligencia humana. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Esto no está pagado. ¿Qué hace? Dentro del Machine Learning hay 3 tipos de métodos de aprendizaje. Supervisado, que se utiliza generalmente para clasificar datos o hacer predicciones. No supervisado, que se utiliza básicamente para encontrar relaciones entre los datos. Y el reforzado, cuyo sistema de aprendizaje se basa en las recompensas. Muy bien, Darwin 7. Lo has hecho muy bien, así que te acabas de ganar un +1. Oh, un +1. Fiesta loca. Luego se quejarán cuando los aniquilemos. Este tercer tipo se aleja bastante de los 2 anteriores y utiliza arquitecturas de Deep Learning. Pero eso, queridos humanos, lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, lo que les decía, está de moda las inteligencias artificiales. Si ya se dan cuenta, son variadas las inteligencias artificiales, no es que sea un solo tipo. Son muchos tipos de inteligencia artificial que han ido evolucionando con el tiempo. Y por supuesto, pues no se ha llegado a lo que esperan en inteligencia artificial, que por supuesto sea superar pues todas las capacidades que tiene un humano. ¿Sí? Se asemeja mucho a lo que puede hacer un humano, pero pues todavía digamos que estamos superando a la inteligencia artificial, ¿sí? En varios aspectos que pues nos hacen diferentes a ese tipo de aprendizaje. Si se dieron cuenta que el Machine Learning es el tipo de aprendizaje. Muy buenas, soy T24 y hoy vamos a seguir con la inteligencia artificial, pero despacito, para que lo entendáis hasta vosotros, simples humanos. Despacito. El Deep Learning, que no es más que un tipo de Machine Learning que entrena a una computadora para que realice tareas igual que los seres humanos, tales como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. ¿Predicciones? A mí no me dejéis sin curro, que acabo en una plancha, ¿eh? Utilizan las Deep Neural Networks, que son millones de neuronas artificiales conectadas entre ellas, cuya mayor característica es el aprendizaje por capas. Vamos, que tienen más capas que una cebolla. Pero ellas no te hacen llorar como yo, baby. Estas DNN, a su vez, se clasifican en diferentes tipos como red neuronal convolucional. Es una de las más conocidas y se utiliza en visión por ordenador para clasificar imágenes. Aplica internamente varios filtros que van captando las diferentes características de la imagen. Redes neuronales recurrentes. Este tipo de DNN tiene memoria, por lo que se utiliza en el procesamiento de lenguaje natural, en chatbots, traducción automática o en el famoso GPT-3. Que elabora textos que simulan la redacción humana. Para la semana que viene me escribís un trabajo de teoría cuántica sobre la hipótesis de Planck, de 200 páginas con ejemplos prácticos de aplicación. ¡Ya está hecho, profe! Pero... ¡Y a doble página! ¡Maldito GPT-3! Modelos generativos. En este tipo vamos a centrarnos en los GANs, ya que han sido revolucionarias por su modelo de 2 redes, una generativa y otra discriminadora. La generadora crea, por ejemplo, una imagen intentando engañar a la discriminadora, que aprobará o no. Se ejecuta en ciclos donde va mejorando todo este proceso hasta llegar a la perfección. Modelos de difusión, que consisten en comenzar con un patrón de píxeles aleatorios y poco a poco ir creando una imagen concreta. Utilizan, además, autoencoders, descodificadores y procesamiento del lenguaje natural para la entrada, combinando de este modo el procesamiento de texto con la generación de imágenes. Y ahí lo tienen, amigos. Deep Learning, la última moda en el mundo de la inteligencia artificial. Recordad que, por muy complejo que parezca, no es más que un montón de matemáticas de fantasía. Ahora, si me disculpan, me voy a enseñar a mi tostadora a jugar al ajedrez.
lo que está de moda entonces, si se dan cuenta, es el Deep Learning, que es una variación del Machine Learning, y es ese aprendizaje que están teniendo las inteligencias artificiales en este momento, ¿no? Parte también de tecnologías y tendencias que se están viendo relacionadas pues con todos estos centros de datos y con todas estas infraestructuras que pues tienen siempre alguna tendencia de mejora, y por supuesto que esa mejora pues va a ser continua. Entonces eso es parte también de lo que tiene como aplicación. Bueno, esta también es... Muy buenas, soy T24 y hoy os voy a seguir explicando la inteligencia artificial. Armados de paciencia para que la entendáis hasta vosotros, simples humanos. Pues yo prefiero armarme con un buen bazooka para acabar con todos los humanos. Machine Learning y ciberseguridad. Como ya vimos en los anteriores capítulos, la inteligencia artificial puede sernos muy útil para, por ejemplo, la conducción autónoma o el reconocimiento de imágenes y sonidos. Pero también debemos tener en cuenta la parte peligrosa de la IA para poder enfrentarnos a posibles amenazas de la manera más efectiva posible. En este capítulo vamos a centrarnos en 3 problemáticas que posiblemente evolucionarán en los próximos meses, o días, ¿horas? Fake News. El Machine Learning puede generar noticias falsas utilizando NPL, GPT-3 o, más recientemente, ChatGPT, que, además, pueden combinar con generadores de imágenes que tampoco existen, como las que podemos encontrar en thisexthisnotexist.com. Incluso puede imitar el estilo de escritura de un autor en concreto. Ninguna ciencia en cuanto a ciencia engaña. El engaño está en quien no la sabe. La manera de contrarrestar las fake news será entrenando a su vez modelos de Machine Learning que analizarán contexto, detalles y arquitectura donde está publicada la noticia para descubrir fallos que delaten su veracidad. Deepfake. Ya vimos los ataques de phishing y cómo podían engañar a la gente. Ya te digo. Pues imaginaos si además se pueden clonar la imagen y la voz de alguien conocido. Tía Gertrudis, ¿eres tú? Pues claro que sí, Rodolfito. Anda, bonico. Deja de preguntar y envíame todos tus bitcoins. Vale. Aunque no es fácil, también se puede contrarrestar este tipo de ataques analizando cosas tan sutiles como el ritmo del parpadeo del deepfake o detectando los latidos del corazón en su cuello. ¡Aquí os espero, detectores del deepfake! ¡Me cachis! ¡Malware o virus avanzados! ¿Os acordáis del aprendizaje reforzado? Muy bien, Darwin 7. Lo has hecho muy bien, así que te acabas de ganar un +1. Pues esta misma técnica puede utilizarse para crear programas maliciosos y, a la vez, comprobar que no son detectables por motores antivirus. ¡Vamos! ¡Los MacGyver de los antivirus! La buena noticia es que podemos hacer lo mismo para entrenar motores de antivirus que detecten y neutralicen estas nuevas variantes. Y hasta aquí algunas de las nuevas amenazas que pondrán a prueba los pilares de la sociedad actual. Pero no os preocupéis, ya que la misma inteligencia artificial que se usa para atacar, se podrá usar para defender. Todo dependerá del simple humano que la utilice. Bueno, listo. Ese por último era la relación que tiene la ciberseguridad, que en algún momento pues... por supuesto va a ser empleado un Machine Learning para realizar ataques o para empezar a enseñar a una inteligencia artificial a comportamientos que puedan servir para un ataque. Pero por supuesto pues ya se está pensando en esos mismos comportamientos para detectar y aprender cuáles son los comportamientos que se presentan dentro de los ataques, y ese análisis, aunque ya venía algo... digamos muy parecido funcionando, pues ya se va a apoyar en la inteligencia artificial para hacerlo más automático y que por supuesto pues sea mucho más rápido de analizar esos contraataques o esas defensas que se puedan establecer más bien en la parte de ciberataques o en la parte de seguridad, basado pues en esa misma inteligencia artificial. Entonces todo eso es parte de lo que se maneja adicionalmente como tecnologías y lo que se espera en cuanto a las tecnologías. ¿Listo? La computación en la nube, que ya se las había mencionado, la computación edge,
que también es parte de los videos que estábamos viendo ahí, el Internet de las cosas y el Internet del todo, que es una evolución del Internet de las cosas, pues también va a ser asociado a esa como nueva tecnología, o ya es asociado a nueva tecnología a todos estos data centers, la inteligencia artificial que acabamos de ver también, y tecnologías, por supuesto, inalámbricas como la de 5G, que van a permitir pues velocidades más grandes que 10G, y estamos esperando pues por supuesto conexiones mucho más rápidas, inclusive dentro de la parte inalámbrica, ¿no? La parte alámbrica ya saben que está manejando muchas velocidades, pero pues en este caso todas esas tecnologías pues van a estar relacionadas con lo que se espera ya se implementen, y por supuesto parte de la infraestructura pues tiene que ver con los centros de datos. Bueno, en este caso el centro de datos, por aquí hay un videito también que les voy a mostrar. Este centro de datos es el centro de Microsoft, perdón, de Google. No es el de Microsoft, ese es de Google. Aunque este sí está en inglés, pero pues hay algunos subtítulos, espero que se alcance. A data center is the brains of the internet, the engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row. Dale un segundo. Hardware de acá está lento. Of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row of machines, all working together to provide the services that make Google function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm responsible for managing the teams globally that design, build, and operate Google's data centers. We're also responsible for the environmental health and safety, sustainability, and carbon offsets for our data centers. This data center here in South Carolina is one node in a larger network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small percentage of those employees are authorized to even enter a data center campus. The men and women that run these data centers and keep them up 24 hours a day, 7 days a week, they are incredibly passionate about what they're doing. In layman's terms, what do I do here? I typically refer to myself as the herder of cats. And I'm an engineer, hardware site operations manager. We keep the lights on, and we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past the 3 million man-hour mark for zero lost time incidents. 3 million man-hours is a really long time, and with the number of people that we have on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security team that is truly second to none. You have the expression, they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords.
all of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils, where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google in the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing things. So when people say that innovation in a certain area is done, that we've kind of reached the pinnacle of what can be achieved, I just laugh. Esta es la infraestructura de un data center pues bastante grande, que es el data center de Google. Si se dieron cuenta, pues tiene muchos sistemas unidos, muchos sistemas que en algún momento pues se representan en la infraestructura. Si se dieron cuenta, hay sistemas de refrigeración externos con tanques de agua, hay sistemas biométricos para el ingreso a los data centers. Toda la parte de refrigeración, aunque no es que se vea mucho en estas imágenes, pero está por debajo por lo general de los rack, y está por supuesto pues con un piso falso, y ese piso falso pues lleva toda la parte de aire frío hacia los rack, y por supuesto pues hacia los pasillos calientes, que son pues digamos la salida del aire caliente que tiene cada uno de los rack, y de las filas de rack que en algún momento pues también se tienen que disponer ahí. Entonces hay muchos sistemas que están implementados pues para esos data centers que son tan grandes, como ustedes se dan cuenta. Entonces esa infraestructura pues por supuesto es bastante grande, y esa infraestructura pues también es bastante importante pues tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces un data center pues termina siendo una infraestructura física. Bien, una infraestructura física, si lo vamos a ver por el lado del cliente, la infraestructura es más virtual para él, porque el data center de pronto ya lo ha retirado de su empresa, él simplemente tiene la conexión hacia un sistema que está virtualizado, que está en la nube, y pues aunque nosotros sabemos que físicamente está en algún lado, como por ejemplo el sistema de Google, pues para los clientes a veces es virtual o es simplemente una referencia hacia la nube para alojar pues ese tipo de sistemas que tiene la información y procesa información o nos suministra esos servicios de los servidores que están almacenados en ese data center. Entonces, data center, pues si se dieron cuenta de esos tamaños del de Google, pues no es el único, hay muchísimos a nivel mundial de esos tamaños gigantescos, que son prácticamente edificios construidos solo para el data center, hasta pues escenarios muy pequeños, como un data center, por ejemplo, que es del tamaño de un solo rack. Hasta ese, digamos, tamaño han llegado los data centers y las soluciones que se aplican para los data centers.
Si hablamos de cosas pequeñas, pues hay sistemas de rack, sistemas modulares donde se puede agregar más rack en un espacio. Todo depende del espacio. Y en este caso podría ser el mismo espacio que utiliza el cuarto de telecomunicaciones, donde perfectamente pues cabe un rack, pues podría ser ese el data center, ¿no? Fuera de que hay pues, un trabajo adicional con esas ubicaciones de las áreas, pues sí, los tamaños también pues hay muy variados. Más adelante les mostraré una solución, por ejemplo, que es modular, pero que también es utilizada en muchos procesos donde se necesita por analizar datos o tener un espacio de almacenamiento como el de un data center, pero pues que son proyectos de pronto que en algún momento se mueven, son proyectos de pronto de construcción que pues que uno no va a terminar dejando el data center ahí mismo, sino que lo va prácticamente a contratar, el data center va a ser móvil, se va a adecuar a lo que necesite el cliente y por supuesto ya una vez se termine la labor, pues otra vez vuelve de pronto a ser contratado o ser llevado a otro sistema para que, digamos que para que sirva de alquiler de data center mientras que sucede ese proyecto. Entonces habrá inclusive containers que en algún momento pues tienen data center y que se pueden instalar en muchas zonas, ¿sí? Como solución pues de pronto a necesidades que sean temporales en algunos proyectos. Si ya lo vemos por el lado de pronto algunas zonas que son de pronto de mucho movimiento sísmico, pues también se podría utilizar algunos sistemas de construcción a nivel sísmico o inclusive pues esos sistemas podrían ser como un backup temporal mientras que se repara una instalación que ocupaba un data center y de pronto que se pudo haber dañado. Entonces, hay soluciones también, inclusive hasta temporales, digámoslo así, o de backup. Ahí hay unos ejemplos de algunos data center, tamaños, por supuesto, tamaños bastante grandes como fábricas, digámoslo así, con sus propios sistemas involucrados, hasta pues pequeños cuartos con rack, ¿sí? Que los consideran pues también con ciertas condiciones como data center. ¿Listo? Entonces, esa partecita es la que la idea es que empezamos a conocer desde la parte física hasta la parte lógica. Por eso es que en algún momento los conocimientos que les había repasado las semanas anteriores, pues es parte de lo que se aplica acá en la parte lógica y por supuesto las normas de cableado estructurado pues son también parte de lo que se involucra con la 942, que es la norma que nosotros manejamos. Para hacer esto, por ejemplo, ¿sí? En la parte superior de este diagrama, por ejemplo, tenemos una simulación de una nube o un servicio que ya está en la nube, que está almacenado en algún otro sitio que para nosotros o para el cliente pues termina siendo la nube, pero pues que ya sabemos que eso es un data center gigantesco, ¿sí? Que ofrece ese tipo de servicios. Lo ideal sería entonces que se manejara, por supuesto, una infraestructura de red, por ejemplo, un proveedor de servicios, que este sería el ISP, o una estructura mucho más cercana a los clientes, que son los que están abajo. Y aquí es donde puede estar ubicado un sistema dentro del ISP como el Edge Data Center. Entonces, esta podría ser una ubicación, digamos, más cercana al cliente. Si esta no es una ubicación para un data center tipo Edge, ¿sí? La cual recoge pues toda esta información que está en la nube, ¿sí? Sería otro pasito. Pues ya no estaría en el proveedor de servicios de pronto necesariamente ese data center, sino estaría directamente un data center pues un poco más pequeño en cada uno de los sitios que se requiera. Entonces ahí habría, por ejemplo, empresas que tengan su propio data center pequeño, ¿sí? Y ese data center pequeño pues estar conectado a servicios en la nube, en otro data center pues mucho más grande, pero pues por supuesto este sistema que es el sería evitando pues la latencia que se puede producir al mover información pues desde tan lejos, desde la nube hasta nuestro lugar de trabajo. Entonces esa sería una infraestructura que como tendencia pues ya se está empezando a ver bastante, ¿listo? Que eso es algo que
que sí está pues teniendo en cuenta. Sí, Santiago, esos son centros de datos pues depende del tamaño, ¿no? Esos centros de datos son de distintos tamaños, entonces si usted se da cuenta de esto que usted, bueno, la imagen no es que se vea muy bien o no se vea tan grande, pero esos 3 racks que usted ve ahí pues básicamente es un data center, ¿sí? Muy pequeño, pero es un data center. Entonces ahí es donde están todos los sistemas involucrados, ¿sí? De un data center. Básicamente eso es como la forma más pequeña que podríamos encontrar y pues se adecuaría de pronto a una empresa que no quiera crear una infraestructura gigantesca para un data center, sino pues se adecua es al cliente más bien, ¿listo? Y a los servicios que está planeando el cliente tener pues mucho más cerca. El resto pues por supuesto como la infraestructura no es tan estrictamente necesaria, el resto pues va a estar en la nube, ¿sí? O si ya contrató algo en la nube y pasó todos sus servicios a la nube, pues puede mejorar esos servicios trayendo un data center edge mucho más cerca, ¿sí? Y por supuesto esos servicios pues son servicios que también se venden, ¿sí? Empresas como AWS pues también ya vendieron todo el sistema de nube, pues no es nada raro que también nos vendan un sistema de edge y que ellos mismos pues hagan digamos la sincronización de esos servicios para tenerlos pues mucho más cerca, que eso es, por eso les decía, esto es una tendencia dentro de los data centers, ¿sí? Nosotros pues sí, nos acostumbramos a que los data centers son gigantescos, pero las tendencias hacen que o se desplace la infraestructura hacia la nube o que en algún momento tengamos que mejorar esta infraestructura de la nube con algo más pequeño y de pronto, bueno, hasta temporal podríamos decir en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí. El lunes continuamos hablando ya un poquito más sobre la norma del centro de datos, que es la 942, y cuáles son las características que en algún momento nos están pidiendo dentro de estas normas, que es importante pues tener en cuenta cómo está organizado un data center y cuáles son los sistemas que en algún momento pues ellos recomiendan que se tengan y recomiendan que en algún momento pues uno le ponga cuidado a ese data center y le diga, bueno, tiene que tener esto obligatoriamente o tiene que cumplir estas normas para que nosotros podamos darle pues un nivel de data center y pues pueda funcionar adecuadamente los términos que por supuesto están relacionados con la clasificación del data center, ¿sí? Algo anteriormente conocido como los tier, que es la clasificación de los data center que nosotros tenemos. Bueno, entonces no se les olvide, esta norma ya se las envié a sus correos, la traducción por supuesto. Continuamos hablando entonces de los data centers y de lo que tiene ya esta norma 942 con respecto a los data centers, para ya ir enterrándonos pues cómo está compuesto un data center por dentro y dónde vamos a estar involucrados también en la parte lógica, ¿no? Porque pues no solo es esto físico, sino también es un diseño lógico el que se tiene que implementar con un data center. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí y continuamos pues en la siguiente sesión, que sería el día lunes, para seguir hablando pues de la norma. ¿Listos? Bueno.